Buenas noches, mi nombre es María Saldívar, soy del grupo 4 y el día de hoy yo les voy a exponer sobre la norma jurídica del autor Jaime Cárdenas. Para comenzar, daré una breve introducción de lo que podemos entender como derecho para distintos autores. Para Kelsen, el derecho es exclusivamente un conjunto de normas coactivas. Para Marx, es un instrumento de dominación y control social. Y para Tomás de Aquino, el derecho es la ordenación de la razón encaminada al bien común, aunque también podemos verlo como un conjunto de normas o facultades de hacer algo si hay un respaldo en el orden jurídico. Una importante corriente o rama del derecho es la normativista. En esta se sostiene que todos los fenómenos jurídicos pueden reducirse a términos normativos. El concepto de norma vendría a ser, en definitiva, el concepto central del derecho, porque pues como lo mencioné al principio del video, la definición de derecho podemos tomarla como un conjunto de normas que rigen el comportamiento de una sociedad. Es por eso que les reitero que el concepto central del derecho es la norma. Existe en la comunidad jurídica un cierto consenso en el sentido de que el derecho se expresa en normas y a su vez éstas construyen con él el lenguaje de los juristas y en este lenguaje es más fácil que todos los profesionistas de este ramo se entiendan de una manera directa, se expresen correctamente y sea más entendible y sistematizado. Ahorita les voy a hablar sobre la teoría kelseniana y la estructura lógica de una norma jurídica prescriptiva. Y esta se explica con el enunciado si es A, debe ser B, lo que significa que en determinadas circunstancias un determinado sujeto debe observar tal o cual conducta. Si no la observa otro sujeto, generalmente un órgano del Estado debe aplicar al infractor una sanción. El supuesto jurídico son los hechos, las conductas y las circunstancias que de actualizarse y de producirse desencadenan una consecuencia jurídica o una sanción. Existe un vínculo entre el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica, y este se verifica a través de una relación jurídica. Esto es el deber ser, que es totalmente distinto a lo que realmente es. En muchas ocasiones es como un encamino, nos ayuda a encaminar la interpretación que le vamos a dar a la norma. Para von Wright existen varios tipos de normas. Están las normas definitorias o determinativas, que son aquellas que definen o determinan una actividad o un concepto. También tenemos las normas técnicas o directrices que indican un medio para alcanzar un fin determinado. Y también tenemos las normas prescriptivas, que son aquellas emanadas de la voluntad de una autoridad, es decir, una autoridad normativa destinado a algún agente, un sujeto normativo. En este caso podríamos poner el ejemplo de que la autoridad normativa es el Estado y el agente es la sociedad a la que se debe de regular en ese tiempo y espacio. Esto es con el propósito de que se conduzcan de determinada manera y evitemos problemáticas entre nuestra sociedad. Las normas ideales no se hallan referidas, son otro tipo de normas que este autor nos expresa, pero estas no se hallan referidas directamente a acciones, sino que establecen modelos arquetípicos y mencionan las virtudes características dentro de una clase dada. Un ejemplo de ellas es como lo que caracteriza a un buen padre, a un buen hijo, a un buen estudiante, como el deber ser.
Las normas consuetudinarias marcan regularidades de conductas, disposiciones o tendencias a hacer cosas similares en situaciones parecidas. Son en principios hábitos sociales, pero también gracias a este tipo de normas podemos dar una interpretación de la jurisprudencia con un enfoque parecido a todos los casos de una misma rama. También tenemos las normas morales, que se distinguen principalmente por carecer de sanción externas y por no estar institucionalizadas. Esto podríamos definirlo como algo más personal, que son los principios o normas por las que nosotros mismos regimos nuestro comportamiento. Y a continuación les voy a hablar de la obra del autor García Maínez, llamada Introducción al Estudio del Derecho, donde nos explica los juicios enunciativos, que son los que describen fenómenos o hechos de los que se puede predicar verdad o falsedad. Distintos juicios que utilizamos en las ciencias naturales y que regulan conductas y predictan validez o invalidez. Pero esto es algo completamente distinto a si es verdad o es falso. Los juicios normativos pueden postular deberes o derechos. Los que postulan deberes se dividen, siguiendo a Kant, en categóricos o hipotéticos. Y permítanme. También les quiero hablar de las características de las normas jurídicas, y es que son bilaterales, externas, heterónomas y coercibles. Cuando hablamos de que una norma jurídica es bilateral, hablamos de que al mismo tiempo de que impone sanciones y obligaciones a los ciudadanos, también les otorga derechos. Las normas morales son unilaterales, internas, autónomas y coercibles. Las normas o reglas de trato social o convencionalismos sociales son unilaterales, externas, heterónomas e incoercibles. Para hablar de unilateralidad, quiere decir que frente al sujeto a quien obligan no hay otra persona autorizada, solamente esa persona. Y cuando las normas jurídicas son bilaterales es porque imponen derechos y sanciones, lo que antes les mencionaba. Les voy a explicar el por qué las normas morales, siendo distintas a las normas jurídicas, son autónomas. Y esto se debe a que son imperativos normativos creados por la conciencia de cada individuo, lo que les comentaba de que es algo más personal. Y las normas jurídicas son heterónomas porque son elaboradas por autoridades o representantes de nuestra sociedad. Las normas jurídicas las podemos definir como bilaterales, externas, heterónomas y coercibles. Las normas morales por unilaterales, internas, autónomas e incoercibles. Las sociales son unilaterales, externas, heterónomas e incoercibles. Y las normas religiosas son unilaterales debido a que un Dios es el que rige. Son internas y externas debido a que no solamente en nuestro país están vigentes, son heterónomas e incoercibles. También vamos a hablar un poco sobre la diferencia que existen entre los distintos significados de validez. Para esto vamos a hablar del autor Carlos Santiago Nino, que tiene distintos significados a este. La validez formal de la norma jurídica equivale a vigencia. Hay vigencia cuando se dice que una norma existe. Y esto ocurre cuando se cumplen con dos requisitos. Uno es que la norma sea creada en forma y siguiendo el procedimiento establecido por el orden jurídico.
Y la segunda es que la norma, además de haber sido creada en la forma y siguiendo el procedimiento establecido o dictado, aprobado por una autoridad competente. El segundo significado de validez es el de la validez normativa, en el cual se entenderá la validez como fuerza obligatoria de la norma. En este sentido, la fuerza obligatoria no tiene que ver con justicia o bondad, sino que su fuerza es obligatoria, debido a nuestro sistema jurídico. Ok, vamos a hablar de las distintas diferencias entre las reglas, los principios y las normas. Las reglas y los principios ambos pueden ser de acción o de fin. Los principios de fin se llaman directrices y los principios de acción se les denomina principios en sentido estricto. Entre las diferencias que apuntan reglas y principios encontramos que las reglas tienen las condiciones de aplicaciones cerradas y los principios abiertos. Una regla siempre señala todas las circunstancias o condiciones que se deben generar para que se produzca la consecuencia jurídica. Y los principios son abiertos. Otra diferencia estriba en que la interpretación de los principios exige siempre la ponderación entre varios de ellos respecto a un caso en concreto. En el caso de las reglas, se acude a métodos más tradicionales de interpretación como el gramatical, el que se apoya en la voluntad del legislador, el sistemático, pero una regla no se pondera con otras, sino que se aplica frente a otras. Las reglas son razones excluyentes y los principios constituyentes, no excluyentes. Los principios llamados directrices promueven intereses sociales y los principios en sentido estricto marcan límites a la protección de estos intereses. La diferencia entre normas regulativas y constitutivas es que las primeras establecen obligaciones, prohibiciones y permisos y las segundas que, dadas determinadas circunstancias, constituyen ciertos estados de cosas que provocan cambios normativos. Bien, ahora me gustaría concluir con que en muchísimas ocasiones para nosotros el derecho solamente se rige bajo normas y debemos de ver que detrás de estas normas hay principios y reglas que deben de pasar a un orden jerárquico para funcionar de la manera en que lo están haciendo. También me gustaría agregar que hay distintas maneras de manejarnos en el derecho y otros elementos que lo constituyen, como los valores, la interpretación y la argumentación que nosotros damos hacia este. Gracias.